Hola, buenas tardes, mi nombre es Pedro y voy a realizar una reflexión sobre los evangelios. La he querido titular El Evangelio, el gran desconocido. Y es porque de hecho los evangelios siguen siendo los grandes desconocidos en nuestra iglesia, que es nuestra querida iglesia. Como hice anteriormente con otros temas que ya subí a YouTube, en un primer momento el primer tema fue el relato de la samaritana, el segundo relato que subí fue el relato de la creación, el capítulo primero del Génesis. Ahora pues ya me atrevo con los evangelios. Es decir, hoy va a ser un tema un poco largo y complicado, porque la materia es bastante complicada. Voy a intentar buscar, meterme en la mente del autor y buscar aquella intención del evangelista al redactar su obra. Al final llegaremos a responder a las 4 o 5 cuestiones principales que serían, por ejemplo, qué es el Evangelio, quién fueron los evangelistas, por qué escribieron los evangelistas, para quién, cuándo, es decir, estas cuestiones importantes. Y ya que de alguna manera los evangelistas siguen viviendo dentro de estos escritos, de alguna manera siguen viviendo en estos escritos. Todo cristiano, a la hora de programar su vida, sabe que el mensaje evangélico ha de ser la norma suprema de conducta. Vivir el Evangelio consiste en hacer suyo de alguna manera el proyecto de vida de Jesús. Pero como católicos que somos, no nos sirve solamente el Evangelio, solo a menos de ajustarnos a la tradición y al magisterio eclesiástico. Si no nos ajustáramos al magisterio y a la tradición, pues seríamos protestantes. Y eso es lo que indujo Martín Lutero en 1517. Martín Lutero era un monje agustino que produjo un cisma en la Iglesia Católica y desde ese momento surge la Iglesia Protestante. Pues bien, ellos solamente se rigen por la escritura, por una escritura, una interpretación libre fuera de lo que es el magisterio y la tradición, entendiendo el magisterio como la función de autoridad de enseñar que tiene el Papa y de los obispos en comunión con él, y de la tradición, que es aquella parte de la palabra revelada que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero de alguna manera sigue viva en la Iglesia. Por tanto, nosotros somos católicos y tenemos que regirnos no solo por la escritura, sino por la tradición y el magisterio. Vamos a tratar de dar una respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Se tiene que hablar más de una vivencia que de un conocimiento. Está claro que se tiene que buscar una vivencia, no tanto un conocimiento. Una vivencia, porque en cada relato que leemos, en cualquier relato que leamos del Evangelio, se produce ese encuentro existencial del Cristo resucitado contra esa persona que lo está leyendo. Y en ese momento se experimenta la conversión y se depuran las actitudes. Los evangelios no surgieron de la noche a la mañana. De hecho, estos escritos sagrados tienen una prehistoria tan compleja como rica. En orden a clarificar ideas, cabría afirmar que el evangelio primero fue vivido por una comunidad y luego redactado por un autor. Esto lo iremos viendo a lo largo del texto. Pero una cosa que hicieron, francamente, genialmente, los evangelistas fueron trasladar un evangelio vivido a un evangelio redactado. Porque una vivencia humana tiene un sinfín de alicientes que quizás sea muy difícil trasladarlo a un evangelio escrito, pero de hecho los evangelistas lo consiguieron. Se le ingeniaron de tal manera de que ese encuentro existencial entre Jesús y el creyente se produjera.
ellos son el autor de ese trasvase ideológico. Pasar desde una predicación oral, a un mensaje escrito revelado. Muchos entienden cada evangelio como una vida de Jesús incompleta sin duda, pero suficiente para que todo cristiano sepa quién fue su protagonista. Pues bien, ningún evangelista se propuso escribir una biografía de Jesús. Pues entonces, ¿qué se propone a la hora de redactar sus obras? A ello podemos responder gracias a que Lucas nos lo dice claramente en su prólogo. Puesto que muchos han intentado ordenar lo ocurrido entre nosotros desde el inicio de la comunidad, tal como nos lo ha transmitido quienes desde un principio, es decir, desde Pentecostés, fueron testigos oculares y servidores de la palabra, así también, y tras investigarlo con cuidado desde los orígenes, es decir, desde Pentecostés, he decidido escribírtelo por orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que recibisteis. Aquí queda claro que realmente un evangelio, así nos lo ha dicho Lucas, es un intento de poner en orden cuanto ha ocurrido en la comunidad cristiana desde sus orígenes, desde Pentecostés. Para ello, Lucas ha consultado a los testigos oculares desde Pentecostés, ya que su testimonio garantiza la genuinidad de su doctrina. Ahora bien, cuando el lector inicia la lectura de la obra, constata que se interesa por la vida de Jesús más que por la andadura de la comunidad. Y esto nos lleva a un equívoco al cristiano normal. Pero esto es precisamente lo que nos dice Lucas. Lucas, por lo tanto, ha elaborado las tradiciones normativas de su comunidad y las repensó a la luz del Evangelio de Marcos, el cual le sirve de soporte. Y esto no solamente lo hace Lucas, sino lo hacen la totalidad de los evangelistas, ya que los evangelistas recrean una historia de Jesús en la que dará soporte o apoyo a aquellas vivencias que ha dado nacer a la comunidad. Por lo tanto, no tenemos el desarrollo histórico de la vida de Jesús, sino el desarrollo histórico de la comunidad. Y esa vida de Jesús se ha utilizado como una catequesis narrativa. No tenemos en el Evangelio, el itinerario de esa vida de Jesús, sino de la comunidad. Por tanto, al leer el Evangelio, lo que llegamos es al conocimiento de esa comunidad. Por lo tanto, si seguimos pensando en los Evangelios como obras biográficas, nunca llegaremos a asir la intención del autor. Necesitaremos emplear criterios teológicos para llegar a entender qué es el Evangelio, cómo proceder. Se impone ante todo un esfuerzo por recorrer las diversas fases que atravesó un escrito evangélico hasta lograr su redacción definitiva. La teología moderna ha demostrado que cada evangelista se inspiró en diversas fuentes escritas, donde se vierte el sentir de una tradición oral que sin duda se remonta a los orígenes del cristianismo. La gestación de un evangelio es tan compleja que pocos, solamente los estudiosos, llegan a conocerla con precisión. Sabemos que el llamado método morfológico se interesó hace unos 100 años por analizar la génesis y la evolución de cada relato antes que los autores lo insertaran en sus obras. Hoy, cuando un creyente tiene duda existencial, suele buscar respuesta a los evangelios. Esto no era posible en la primera generación cristiana, ya que los evangelios aún no habían sido redactados. Ellos tuvieron que resolver sus dudas solo a través de un mensaje vivido, pero aún no redactado.
Aquí tenemos que hacer una salvedad, tenemos que hablar de los protestantes que piensan que la escritura es lo primero. Antes de la escritura se nos explica que hubo una predicación de Jesús. Entonces, antes de la escritura hay una tradición oral sobre Jesús. Por lo tanto, tenemos que darle esa importancia a la escritura, pero tenemos que darnos cuenta de que esos evangelios nacieron dentro de la Iglesia católica y dentro de la Iglesia. Y hay que darle esa importancia. La crítica ha demostrado que los escritos evangélicos surgieron en una segunda generación cristiana. Entonces, estos creyentes debieron despejar sus incógnitas a base de un mensaje compartido, vivenciado y encarnado por ellos, pero sin consignar por escrito. Los primeros cristianos alimentaron una fe apoyado en el mensaje predicado por Jesús. La genuinidad de tal fe venía garantizada por los 12 apóstoles, que habían sido testigos desde Pentecostés y conoció a Jesús desde su bautismo hasta su muerte. Quizá ahí debe buscarse el argumento más certero para afirmar que la comunidad primitiva no pudo inventar el mensaje, tal como han sugerido algunos críticos. Los creyentes no hacían sino encarnar y avivar a la luz de su fe pascual cuanto la proclamación querigmática les presentaba como expresión de Jesús, presente en la comunidad en virtud de su resurrección triunfal. La fe les infundía una luz nueva y con esa luz nueva podían asimilar aquel mensaje que Jesús proclamara por los campos de Galilea. El cristianismo primitivo no inventó el mensaje, lo que hizo fue amplificarlo a través de su propia vivencia. En un primer momento la comunidad se limitó a vivir su experiencia pascual, mas poco a poco se vio la necesidad de sistemar sus convicciones religiosas, que gravitaban siempre en torno a Jesús. Con ello entró en juego el famoso proceso de la tradición oral, garante cualificada para justificar que el mensaje jamás se adulteró. Con frecuencia aparecen los 12 al frente de la tradición y en estos relatos evangélicos asumieron las inquietudes de fe compartidas por la comunidad primitiva. Esta condicionó con su vivencia la forma de transmitir el mensaje, es decir, el querigma, anclado en el hecho de que Jesús, tras su muerte en la cruz, había sido resucitado por Dios. Los primeros cristianos se vieron desde un principio frenados en su ímpetu por los imperativos sociológicos de la época. No ha de olvidarse que todo este tiempo Israel estaba bajo jurisdicción romana, imponiendo esta hegemonía. El Imperio Romano entra en el año 63 a.C., general Pompeyo invade Siria y luego conquista Israel, poniendo y quitando a los reyes. Y el Imperio Romano llegará hasta el año 330, donde sabemos que el Imperio Romano se parte en dos, el occidental y el oriental. Pues en el 330 cae en manos de la Roma bizantina. Por lo tanto, la historia del judaísmo y el cristianismo está bajo la hegemonía del Imperio Romano. Así, los primeros cristianos hicieron esfuerzos denodados por conciliar la exigencia de su fe crística con los imperativos socioculturales de la sociedad donde vivían. Observan muchos críticos cómo existió de hecho el peligro de que el cristianismo quedara de algún modo absorbido por los diversos entornos culturales donde se iba instalando. Mas no en vano, la fuerza del resucitado iba impulsando a la comunidad, la cual logró subsistir en un mundo cada vez con mayor recelo de las religiones, en donde el misterio invitaba al hombre a dimensionarse directamente con la divinidad. Está claro
que el mundo romano estaba harto, atravesaba un periodo de culpa y fracaso, sobre todo porque sus religiones no le habían servido. El mundo griego, a través de las religiones de sus dioses mitológicos, que luego fueron cogidos, traducidos al mundo romano, buscaban ese consuelo de Dios y no lo encontraban. Pero eso no quiere decir que el mundo romano y el mundo griego fuera antirreligioso de ninguna manera. Ellos en su corazón buscaban y lo encontraron en esos cultos mistéricos que lograban de una manera muy fácil dimensionarse con esas divinidades. Hay que tener en cuenta que también en ese momento es cuando tienen lugar aquellas filosofías helénicas que han entrado también en el mundo, que ya entraron en el mundo griego, como puede ser el escepticismo, como puede ser el epicureísmo y el estoicismo. El cristianismo se debatía ante los cultos mistéricos y todas estas nuevas filosofías que fueron surgiendo en Grecia. Eran muchos los peligros a los que estaba expuesta la joven cristiandad. Ante ello, y para no caer en un ostracismo que lo separara del mundo, se optó por depurar sin tregua la genuidad del mensaje. Esto se hacía con una sana inquietud revisionista, en virtud del cual las diversas comunidades locales, ante duda o conflicto, recababan la intervención decisoria de los líderes religiosos. Conforme iba expandiéndose la comunidad, resultaba más complicado garantizar la legitimidad de sus convicciones. El marco cultural del entorno hacía inevitable un sinfín de cuestiones que clamaban por una respuesta en armonía con la fe crística. ¿Cómo lograrlo? Se sabe que fueron aflorando en las diversas comunidades locales algunas hojas volantes en las que se conservaba la mente genuina de Jesús, la cual daba solución a un tema controvertido o problema acuciante. Así es como la tradición oral fue abocando a unos mini documentos escritos donde quedaba garantizada la autenticidad del mensaje. Recopilaciones de estas volantes dieron origen a las fuentes escritas en las que se inspiraron los evangelistas al redactar su obra. Resulta imposible precisar el número y el contenido de estas fuentes, sin embargo es obvio a veces que los problemas eran tan intrincados o novedosos que ni la tradición oral ni las recopilaciones escritas ayudaban a resolverlo. En tales casos es lógico que la comunidad se formulara la siguiente pregunta: ¿qué diría Jesús sobre este punto, caso de estar presente entre nosotros? Todos eran conscientes de que solo Jesús podía brindar respuestas tranquilizadoras, incluso a los temas más controvertidos e intrincados. Ahora bien, la historia afirmaba que Jesús estaba muerto. Y la fe está anclándose en la resurrección, aseguraba que Jesús seguía vivo dentro de la comunidad. ¿Qué hacer? Conseguir que hablara. ¿Cómo? Es cuando entran en juego los evangelistas, estos informándose de cuántos datos les brinda la comunidad, la tradición oral, las hojas volantes, las fuentes escritas, deciden redactar su obra, donde Jesús ofrezca a los cristianos las respuestas que estos necesitan. Los evangelistas encuadran las respuestas de Jesús en el marco de su vida pública, dando la impresión de que Jesús habla y actúa en el judaísmo contemporáneo, tal como de hecho ocurrió en la historia. Mas los evangelistas que escriben motivados por inquietudes de fe ven a Jesús dirigiendo su mensaje a la comunidad cristiana. Y esta, entendiéndolo así, siempre
que haya en un evangelio escrito la respuesta que necesita, lo convierte en norma de vida. Por el contrario, en caso de no ayudarle a resolver sus problemáticas, lo rechaza sin remilgo. Así pues, la comunidad se convierte en un crisol depurador, aceptando solo las obras que realmente le ayudan a serenar su espíritu. Pudieron por lo mismo haberse escrito un sinfín de evangelios, como de hecho hay, de los que 4 solo son, al ser aceptados por sus respectivas comunidades, se supieron directamente inspirados por Dios. Los 4 evangelios que tenemos están escritos por sus autores con las distintas problemáticas y en los entornos culturales de sus comunidades. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que está destinado a la comunidad de Grecia. Tenemos el Evangelio de Marcos, destinado a la comunidad de Roma. Tenemos el Evangelio de Mateo, destinado a la comunidad judeocristiana de Siria, y tenemos por lo tanto el Evangelio de Juan, destinado por último a la comunidad de Asia. Por lo tanto, cada uno de los evangelios engloba una parte y la totalidad engloba a todo el mundo conocido. El hecho de que la comunidad viera en un libro las respuestas necesitadas demuestra que tal libro no es pura inspiración humana, sino que Dios brinda a su autor la luz necesaria para hacer que Jesús hable en él de tal modo que su mensaje logre despejar las incógnitas de fe que se han ido cerniendo en la comunidad. A principios de siglo pasado, halló gran resonancia al método morfológico, uno de cuyos postulados básicos se cifra en demostrar que los evangelios no son obras compactas, sino recopilación de relatos, cada uno de los cuales tuvo origen y evolución propia, mucho antes de que el evangelista lo insertara en su obra. El problema se suscita al evaluar el origen y la evolución de la forma evangélica. Los autores del método morfológico, de la escuela morfológica, creen que la propia comunidad primitiva inventó esa forma en orden a alimentar su dinámica de fe, siendo ella en definitiva la responsable de los relatos utilizados después por los evangelistas a redactar sus obras. Desde hace la comunidad habría inventado en cierto modo la figura de Jesús, tal como viene plasmada en los evangelios. Tal supuesto es demoledor, pues apoya la fe cristiana más en las convicciones de la comunidad primitiva que en el mensaje predicado por Jesús. El método morfológico considera al Jesús evangélico como una pura invención de la comunidad primitiva. Y esto es lo que pensaban estos autores, de que era una invención de la comunidad. Tenemos un autor muy famoso que es Bultmann, Rudolf Bultmann. No tenía ningún interés en la historia de Jesús, porque sabía que la comunidad no había tenido ese interés. Entonces su interés básico es buscar un encuentro con Jesús en la cruz, y de ese modo que hubiera un cambio en la vida del hombre, una llamada a la penitencia. Pero Bultmann no quiere desmitificar el relato evangélico, lo que quiere es interpretarlo, y él lo interpreta a través de la filosofía existencialista de Martin Heidegger. Pero eso tiene sus implicaciones para el cristianismo, porque en el momento en que tú traduces el mensaje evangélico, el mensaje trascendente a un puro mensaje existencialista, todo el don divino desaparece. Y ese es el peligro.
la cual no se habría preocupado lo más mínimo por plasmar en esa forma el pensamiento genuino de Jesús. ¿Cuál sería en tal caso la aportación de los evangelistas? Serían simples compiladores, interesados en agrupar diversas formas evangélicas previamente elaboradas por la comunidad. A lo sumo podría concedérsele cierta habilidad por haber ordenado esas formas, introduciendo frases enlaces para dar coherencia a su obra. Mas un evangelista no debería ser considerado autor de la obra. Tal honor debería referirse a la comunidad primitiva. Es obvio que este planteamiento haya suscitado la más acre polémica, porque para la mayoría de los creyentes no estamos dispuestos en admitir que nuestra fe cristiana se inspire en una simple vivencia de la comunidad primitiva, cuyo único mérito estriba en haber inventado una imagen de Cristo válida para avivar sus propias inquietudes religiosas. Creemos más bien que nuestra fe se remonta a Pascua, donde actúa resucitado, el cual no es sino el propio Jesús de la historia. Y si así creyéremos, solo entenderíamos el cristianismo como una orientación existencial, lejos de ser, como digo, un don de Dios. Priva hoy entre los críticos un sano deseo de valorar no solo la obra de los evangelistas, sino también los nexos que median entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, como aparece en los relatos evangélicos. Por eso se discute cada vez más sobre el famoso problema del Jesús histórico. La crítica está de acuerdo en admitir que los relatos evangélicos no ofrecen una imagen puramente histórica de Jesús, pues ésta está condicionada por todo momento por la fe de la Iglesia. Eso está claro. Si nosotros, un historiador, analiza todos los acontecimientos de la historia y se va desde los inicios a la trama al desenlace. El desenlace tendrá un final. Sin embargo, los evangelistas no tienen ese interés. Incluso ellos experimentan un proceso inverso. Los evangelistas lanzaron una mirada retrospectiva sobre la vida y la obra de Jesús, contemplándola desde el prisma de la resurrección. Solo en un momento en que las inquietudes de fe ya estaban súper claras, cuando una vez que ya está eso claro, lo que es la resurrección, las muertes, llegan a preocuparse por la historia de Jesús. Y en ese momento es cuando, por ejemplo, los evangelistas redactan sus relatos de la infancia. Pero esa no era la primera inquietud histórica que tenían los evangelistas. Los evangelistas, su primera inquietud era responder a las cuestiones de fe, la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Ahora bien, no era resucitado idéntico al crucificado, así lo creían los primeros cristianos, por lo que anclaban todo su anuncio carismático sobre la actividad pública de Jesús, el cual venía siempre visto desde su triunfo resurreccionista. Jesús de Nazaret polarizaba todas las reflexiones de los primeros cristianos, pero no tanto por el hecho de que hubiera operado milagros o portentos, cuanto porque había sido resucitado de entre los muertos, siguiendo por lo mismo presente en la comunidad. La resurrección era pues el punto de arranque de toda especulación cristológica, que abarca a su vez el horizonte histórico de Jesús. En otras palabras, los primeros cristianos querían alimentarse con la dinámica del resucitado, si bien eran conscientes de que para hacerla precisaban conectar también con el crucificado, es decir, con el Jesús histórico. Solo así se evitaba el riesgo de convertir la religión en un simple movimiento místico. Y ese es el gran peligro que quiso enmendar los evangelistas. Porque mientras que la predicación fuera una predicación vivencial, eso
a la larga produciría que el cristianismo se convertiría en una forma mítica. Únicamente los evangelistas lo que quisieron es apoyar los pies en el terreno de la historia y de esa manera impedían que el cristianismo se convirtiera en un mito. Solo así se evitaba el riesgo de convertir la religión en un simple movimiento místico, impulsado por la experiencia religiosa de unos individuos incultos y por lo tanto presa fácil para la autosugestión colectiva. Siendo tal el sentir de la primitiva comunidad, se explica mejor la aportación de los evangelistas. No se olvide que los primeros cristianos tropezaban sin cesar con nuevas dificultades, impuestas sobre todo por el marco sociocultural de su entorno. El evangelista, antes de redactar su obra, era un miembro más de la comunidad, pero cuando un evangelista redacta su obra, toda la comunidad lo acepta como síntesis válida para clarificar los temas de fe y su engarce con el marco cultural de su época, pues como si en ella recibiera las respuestas genuinas de Jesús.